juntos estudiar la palabra. And I'm going to invite you to please go to Jonah right now, to the first chapter. Bien, dejamos el domingo anterior a Jonás bajando al fondo del bote, del barco, And ¿verdad? last Sunday we were talking about that Jonas went deep down into the boat. Y hablábamos de que hay 3 niveles de descenso en la vida cuando no obedecemos al Señor. And we spoke about that there's 3 levels that when we don't obey the Lord. El primer nivel hablamos de cuando él huye a Jope. The first level was when he went down to Joppa. Dice que él bajó hacia Jope. He went down into Joppa. Es cuando nos desprendemos del destino de Dios, It's when we go away from the destiny of de the lo Lord, que Dios ha hablado en nuestras what God vidas. has spoken to our Tan life. pronto tomamos esa decisión en el corazón, When we make that decision in our heart, comenzamos un camino de descenso. we start a path of downhill. Después que él llega a Jope, toma un bote, un crucero, And ¿verdad? when he goes to Joppa, he takes a boat Y se va para Tarsis. and he goes to Tarsus. Pero estando en el crucero no fue suficiente. But being in that boat was not sufficient. Baja al profundo del He barco goes all the way down y se inside the boat pone a dormir. and he goes to sleep. Algo muy interesante que encontramos también allí Something very interesting we es find que there antes de que él tome ese barco, ese is crucero, before he went on the boat, él tiene que pagar. he has to pay. Así que cuando nosotros no estamos en la perfecta voluntad de Dios, So when we are not in the perfect will of God, nos cuesta. it is something that we have to pay for. Algo nos cuesta. It costs us. Tenemos que pagar algo. We have to pay something. Algo extra. Something Los extra. ahorros no van a alcanzar. Their savings are not enough. Las inversiones se van a agotar. The things that we do are not enough. Situaciones difíciles van a aparecer. Difficult situations are coming. Algo nos cuesta. It costs us. Pero algo más que sucede allí en ese segundo nivel But something else that happens at the second es lo que level encontramos en el versículo 6 del capítulo 1. is that we can find this in verse 6 in chapter Dice 1. así la palabra del Señor. This is what it says. El capitán del barco se le acercó y le dijo: The captain went to him and said, ¿cómo puedes estar durmiendo? "How can you sleep? ¿Cómo puedes estar durmiendo? How can you sleep?" Allí en esta parte o en esa pregunta podemos decir lo siguiente: And in that question we can say the following. si hay tragedia alrededor, If there is tragedy surrounding us, si hay dificultades if alrededor, there's difficulty surrounding us, ¿cómo es posible que alguien esté durmiendo how is it possible that someone is sleeping cuando otros están sufriendo? when others are suffering? A eso le llamamos una apatía espiritual. We call that a spiritual apathy. Es cuando el corazón se va adormeciendo. It's when our heart starts to going to sleep. Cuando el dolor ajeno ya no nos importa tanto. When other people's hurts don't matter to us. Cuando solamente comenzamos a pensar en nuestra comodidad. When we only start to think about ourselves. Pensamos a pensar solamente en mis planes, We only think about our plans, en mis deseos, in our desires, en mis propósitos. in our purposes. Y comienzo, escúcheme bien, And así como abandono el propósito de Dios, just the way we abandon the purpose of God, también comienzo a abandonar a los que nos rodean o we me also rodean. start to abandon those surrounding us. Insensibilidad. We are insensible. Lo siguiente que sucede con este versículo, lo vemos nuevamente allí, The following thing that happens with this verse es que el capitán no solamente le dice ¿por qué está dormido? is that not only the captain says, "Why are you ¿Por qué sleeping? has permitido que tu corazón esté insensible? Why have you permitted your heart to be insensitive? ¿Por qué has permitido que seas no te interese los demás? Why have you permitted for you not to be interested in everyone else?" La siguiente frase es muy interesante. And the other phrase is very Le interesting. dice levántate, It says, "Get up clama a tu Dios, and call on your God. muévete. Move." Ahora es muy interesante que como el capitán no conoce del Señor, It's very interesting that the captain doesn't know the Lord, aparece alguien sin temor de Dios but someone without fear of the Lord hablando a un cristiano is lo que speaking tiene to que a hacer. Christian person what he has to do. Dios usa diferentes métodos, God uses different methods, diferentes personas different people para llamar nuestra atención, to call our attention. porque el Señor no quiere que vayamos en la misma dirección. Because God doesn't want us to do the same Dios thing. no quiere que el corazón se adormezca. He doesn't want our heart to be asleep. Dios quiere que estemos alerta, He wants us to be alert. pero Dios quiere que estemos orando. But God wants us to be praying. Dice aquí el capitán, The captain says, levántate, "Get up. clama a Dios, Call on busca your a tu God. Dios,
Look for your Tú God. no dices que Dios es real. Don't you say that God is No, real? no dices que Dios no responde oración. Don't you say that God responds Entonces, ¿qué haces prayers? petrificado? So what have you testified? ¿Qué haces ahí quieto? What are you doing up there Petrificado. petrified? ¿Por qué estás allí sin moverte? Why are you there without moving? Actívate. Activate Levántate. yourself. Get up. Y lo primero que tienes que hacer And the first thing you have to do es orar. is pray. En este año, In this year, Dios está moviendo a la iglesia. God is moving the church. Dios está moviendo a las personas, God is moving people a sus hijos, to the a children, los ministros, to ministers, a todo el mundo everywhere, a buscar su rostro. to look for his face. Y lo está haciendo de diferentes formas, And he's doing it in different llamando la ways, atención. calling attention. ¿A quién Dios ha estado usando en este tiempo Who has God been using all this time? para recordarte que es el tiempo de orar? To remind you that it's time to pray. Es el tiempo de buscar a Dios. It's time to look for God. Levántate, Get up. clama a tu Dios. Quizás Call se on your fije en God. nosotros y no perezcamos. Maybe he will take notice of us and we Porque will not aquí va la perish. siguiente parte, por favor, que les quiero And compartir. this is the second part I have to talk to you Cuando about. nosotros no obedecemos a Dios, When we do not obey God, cuando nosotros corremos de la when voluntad we de run Dios, from the purpose of God, alguien sufre. someone suffers. Porque el pecado Because sin no es personal. is not personal. El pecado es privado The sin is private porque yo decido hacerlo. because I decide to do it. Pero el pecado no es personal But sin is not personal porque va transmitido a los demás que nos because rodean. it is transmitted to the people surrounding us. Cada vez que tú y yo desobedecemos a Dios, Every time we disobey God, cada vez que tú nos alejamos del propósito de every time we Dios, go away from the purpose of God, alguien sufre, someone alguien suffers. paga las consecuencias. Someone pays the consequences. Entonces yo le pido al Señor, Señor, And ayúdanos. so I ask, Lord, help us. Hoy yo necesito vivir lo que tú quieres que yo Today I need viva. to live what I need to live. Quiero, Señor, hacer tu I voluntad want to do your will para que mi esposa sea so bendecida, that my wife will be blessed, para que mis hijos sean so my bendecidos, children will be blessed, para que mi vecindario sea so my bendecido, neighborhood will be para que mi blessed, trabajo sea bendecido, so my job will be para que la blessed, iglesia sea so bendecida, the church will be para que el blessed, ministerio sea so bendecido, the ministry will be para que blessed, todo lo que yo hago sea so bendecido. that everything I do will be blessed. El pecado es privado, Sin is private, pero no es but personal, it's not personal porque alguien lo va a compartir, because someone is going alguien va to a ser take part alcanzado in por it. eso. Someone's going to be affected Ahora, by it. hay algo muy interesante. So there's something very interesting. Es que Dios no quiere que nosotros vayamos hacia abajo. God does not want us to go downhill. Aunque desobedecer a Él es ir hacia abajo. Even though we disobey him, that is going Así downhill. que Él va a hacer lo posible para que nosotros recapacitemos de las decisiones que tomamos. So he's going to do everything possible so that we don't do things badly. Vamos un poquitico hacia atrás ahora al versículo 4. And so let's go back to verse 4. Y allí en el versículo 4 encontramos la siguiente expresión. And in verse 4, we find the following phrase. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento Then the Lord sent a great wind on the sea, y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. Es muy interesante que mientras los demás estaban sufriendo las consecuencias de las acciones de Jonás, It's very interesting that the other people was suffering the consequences of Jonah. ¿qué hacía el que dice tener temor de Dios? And what did the person that supposedly has fear of the Lord, what was he Duerme. doing? He was sleeping. Pero aquí va la siguiente parte. But this is the following part. Dios en su amor y misericordia, God in his love and mercy, antes de que nosotros sigamos más hacia abajo, before we go more downhill, Él quiere que entendamos algo. he wants us to understand Si something. no somos con Él, If we are not with him, somos contra Él. we are against him. Si no somos con Él, If we are not with him, somos contra Él. we are against him. Si yo no obedezco al Señor, If I don't obey the me estoy Lord, resistiendo a Dios. I am resisting God. Y aquí dice el versículo And this is what the verse que says, Dios envía un viento that God sends a wind para oponerse. to oppose itself. Es decir, yo no quiero, Jonás, que llegues a Tarsis. So I don't want Jonah to go to Tarsus. Así que voy a soplar en dirección contraria. So I'm going to blow in the contrary wind.
Y Jonás comienza a recibir ese viento, And Jonah receives that esa wind, oposición. that opposition. Y sabe, Jonás es tan terco And Jonah is so hard-headed que él persiste en quedarse allí y no that retroceder. he persists in being there and not go back. Este viento me enseña algo. And that wind shows me something. ¿Cuántas veces el Señor se ha opuesto en nuestras vidas a algo? How many times has the Lord opposed himself to Porque things we quiere do? que nosotros no vayamos más abajo, Because he doesn't want us to go more downhill, que no vayamos más lejos, for us not to go further, que no pequemos más, for us not to sin que no more, nos hundamos más. for us not to go in deeper. ¿Cuántos aquí pueden decir, How many of you can say, Dios ha tenido misericordia God de mí? has had mercy with you? Quizás en algún momento de la vida envió un viento, Maybe sometime in your life he sent a wind, o una puerta se cerró. or a door was closed. A veces nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué se cerró esta puerta? Sometimes you say, Lord, why did that door close? ¿Por qué se cerró esa posibilidad de trabajo? Why did that possibility of a job O de close? estudio, Or study, o de or relación, relationship? diferentes cosas en la vida. Different things in ¿Por life. qué se cerró? Why was it closed? ¿Saben una cosa? You know what? Cuando yo intercedo, When I intercede, cuando yo oro, when I pray, necesito venir primero delante del Señor I need to come first to the Lord para poder escuchar su voluntad. to be able to hear His will. ¿Saben por qué razón? You know why? Yo no quiero orar I don't want to pray intentando ir en contra del viento de Dios. going against the wind of God. Porque muchas veces nosotros no recibimos respuestas Because sometimes we don't receive answers porque estamos orando mal, because we are praying badly. porque estamos orando en contra del viento de Because Dios, we're praying against the wind of the Lord, en contra de la voluntad de Dios, against the will of God, el propósito. His purpose. Si miramos en las Escrituras, So if we look in the Word, vamos a encontrar cómo Dios se opuso a diferentes personas we can find on how God opposed Himself to different para people que no fueran más abajo. so that they didn't go downhill further. ¿Recuerdan de Balaam, el profeta? You remember Balaam the prophet? Él por dinero Because of money, decidió vender su he ministerio. decided to sell his ministry. Por dinero For money, decidió ir a maldecir al pueblo de Israel. he decided to Curse. curse the people of Israel. Entonces cuando eso sucede, And so when that él happens, se monta en su burra he goes on his donkey y va camino para maldecir al pueblo. and he goes to curse the people. Y de pronto la burra se queda quieta, And so the donkey then stands no se still. mueve. She doesn't move. Y este siervo de Dios And this servant of the se Lord, enoja tanto he gets so mad que comienza a golpear la burra. that he starts to hit the donkey. Golpéala, He's hitting Muévete. it. Hurry up, move, adelante. keep going. No debemos estar aquí. We're not supposed to be here. Tenemos que ir a cumplir la We misión. need to complete the mission. Y le comenzó a dar tan duro And he was hitting her so que hard la burra, perdón, that the donkey voltea su cabeza turns around and y le dice, says, ¿qué pasa? "What's happening? ¿Por qué me pegas? Why are you hitting me? ¿Qué tienes conmigo? What do you have with ¿Cuál es tu me? problema? What's your problem?" Yo no sé cuántas burras nos ha hablado en la I vida. don't know how many donkeys have spoken to us. Yo creo que si me pasara algo así, me bajo, salgo corriendo del I susto. think that if something like that happens to me, I start running. Pero lo que quiero decir aquí es lo siguiente. But what I want to say is the following. A veces lo que pensamos que menos Dios puede usar para hablarnos Sometimes we think that something that we least think that God is going to use to speak es to lo que us precisamente Dios está usando para is hablarnos. what God wants to use to speak to us. Hace años atrás, Many years ago, antes de que Fidel Castro tomara poder en Cuba, before Castro took power in Cuba, el pueblo o la iglesia en Cuba celebraba sus reuniones abiertamente, libremente. the church in Cuba would have their meetings openly. Y en una de esas reuniones debían reunirse todo el liderazgo de las And iglesias so in one of those reunions, all of the leaders of the church porque was there iban a escoger al presidente de la misión en ese entonces. because they were going to choose the president of the mission at that time.
Y en ese tiempo se acostumbraba muchísimo la mayoría. And at that time, they would have the majority. Lo que la mayoría What decida, the eso está majority bien. said, that's what it goes. Así que presentaron los candidatos And so they presented the y candidates, se fue a una votación and they started to vote, y ganó cierto hermano. and one of the brothers won. Entonces todo el mundo dijo, ok, ya tenemos quién va a presidir la misión. And everyone said, oh, we have the person who's going to be head of the mission. Pero en medio de esa But in reunión the middle of that reunion, se levantó una persona a person got up con lágrimas en sus ojos with tears in his eyes, y dice, necesito decirles algo de parte de Dios. and he said, I need to tell you something from God. Para completar, esta persona era una mujer. And this person was a woman. Años atrás, para la mujer era muy difícil que se le dejara hablar delante de los demás en la congregación. Years ago, it was very difficult for women to speak in the congregation. Pero ella decía, necesito compartirles algo. And she said, I need to tell you something. Mientras estábamos en las elecciones, While we were in the elections, el Señor habló a mi the corazón. Lord spoke to my heart. Recuerde, la mayoría había escogido a este hermano. Remember, the majority had chosen this man. Pero ella dice, pero mientras estábamos en las votaciones, But she said, while we were voting, Dios puso en mi corazón God put in my mind que necesitaba decirles a ustedes that I needed to tell you que Dios no aprueba el resultado. that God is not in agreement with the result. No está aprobando este resultado. He has not approved this result. Y el Señor dice And the Lord said que Él tiene otra persona, that He has another person, pero todos necesitamos buscarlo a Él, but we all need to find Him porque Él nos va a revelar quién es. because He's going to reveal who He is. En ese momento la mayoría estaba como escéptica. And so the majority was kind of like ¿Quién es esta questioning, hermanita que viene ahora aquí a hablar y a who is dañarnos this todo el little pastel? sister who is ruining our day? Ya teníamos todo listo, We had everything ready, pero se levantó entonces otro hombre but another man got up y dice lo and siguiente: he said the following: si eso es de Dios, if this is from God, vamos a entrar todos y mañana tomorrow todos en ayuno we need to fast. vamos a presentarnos delante del We Señor. need to present ourselves in front of the Lord. El hermano que había sido elegido And the brother that was picked fue el primero que levantó la mano. was the first one that lifted Y dijo, up his hand. yo soy el primero I am the first en one que quiero hacer la voluntad de Dios. that wants to do the will of God. Al siguiente día se The reunieron, next day they got estaban together. todos en ayuno, They were all estaban fasting. en la presencia del They were Señor. in the presence of the Y fue Lord. interesante And it esto. was so interesting. Comenzó un clamor. There was a shout. El Espíritu Santo comenzó The a Holy moverse. Spirit started moving. Y comenzó a aparecer un nombre. And there was a name De appearing. pronto alguien dice, este es el nombre. And then another Otro person es el said nombre. this name. Es el nombre. Another person Era said el another mismo name. nombre. It was the same Y name. todos delante del Señor. And each in front of the Lord. Mami, ¿sabe quién nos contó esa historia? Mom, you know who told us that story? Uno de los pastores de ustedes, One of your pastors, Verlin Stewart, Vernon Stewart, porque él estuvo presente. because he was present. Dios cambió el rumbo, God changed el camino, the way cuando el pueblo se humilla delante del Señor. when his people humble themselves to the Lord. Ahora, por favor, yo no estoy diciendo aquí que hay que orar para que entonces siga Trump. And I'm not saying so that we need to pray so that Trump No. keeps going. Estoy diciendo que cuando el pueblo de Dios se humilla, I'm saying that when the people of God humble Dios themselves, habla God speaks. y podemos escuchar su And we voz. can hear his voice. Balaam entonces dándole golpes a la burra. Balaam then hitting the donkey. La burra no avanzó Donkey did not go any y further. los ojos del profeta fueron abiertos. And his eyes were open. Había un ángel de Jehová justamente enfrente, There was the angel of the Lord right in front of him, impidiendo que la burra avanzara, stopping the donkey from keeping porque going quería librar al profeta de una desgracia. because he wanted to free him from a disgrace. Cuando yo pienso en eso, When I think about that, digo, Señor, I say, Lord, ¿de cuántas desgracias tú me has librado en la vida? how many things have you liberated me from, Lord, in my life?
¿Cuántos aquí pueden reconocer How many of you can recognize que Dios le ha librado de muchas that God desgracias? has liberated you from many disgraces? Pero aquí va otro personaje. But here is another character. Porque así como Dios puede colocar obstáculos, Because just the way God can put obstacles, resulta que hubo un hombre de Dios there was a man of God que él estando asomado en su balcón, who was looking in his balcony. se dio cuenta que en la parte de abajo se encontraba una mujer bañándose en su jacuzzi. He was seeing a woman and she was taking a bath in her jacuzzi. Y el asunto es que yo no sé cómo estaba vestida I don't ella, know how she was dressed, pero este hombre de Dios, but this man of God, sus ojos quedaron cautivados his eyes were captivated. y dice la palabra And the word says que cuando se desea that when you en desire el corazón a una in mujer, your heart a woman, ya adulteró con you ella already committed adultery. porque él la deseó para Well, he- tenerla como mujer. Because he desired her to have her as a woman. Él tenía esposa He had a wife, y esa mujer tenía esposo. and that woman had a husband. A él no le importó. It didn't La matter to deseó. him. He desired her. Este varón de Dios This man, era of God, autoridad, he was authority. era el rey. He was the king. Así que mandó llamar a esta mujer So he called this woman y le dijo, Betsabé, and he said, Bathsheba, tú estás muy guapa you are beautiful, y yo soy el rey. and I am the king, Y el rey hay que complacerlo en todo. and you have to do everything for the king. Así que con mucho gusto, So with much joy, esta noche eres mía. tonight you are mine. Betsabé le dice, And Bathsheba said, pero estoy casada. but I have a husband. No importa, That doesn't matter. nadie lo va a saber. No one's going to know Esto va a about it. quedar entre los That's dos. going to be between us. Recuerda que soy el rey. Remember, I'm the king. A veces no pensamos que nosotros somos el rey de nuestras vidas. Don't we sometimes think that we are the king of our lives? Que podemos hacer con nuestra vida lo que queramos. That we can do whatever we want with our lives? Porque exactamente eso le pasó a Jonás. Because that's what happened with Jonah. Señor, tú me hablas, Lord, you speak to tú me. me dices lo que tengo que You hacer, tell me what I have to do, pero yo soy el que decido en mi but I'm the vida. one that decides in my life. Yo decido para dónde voy. I'm the one that decides where I'm going. Yo decido qué estudio. I decide what I'm Yo studying. decido para dónde quiero, con quién me caso. I decide who I'm marrying. Yo decido. I decide. Y resulta que Betsabé quedó en embarazo. And Bathsheba got pregnant. Y le llama la noticia a David. And so they give the news to David. David, David, te mandan a decir que vas a ser papá. you are going to be a dad. Uy, no. Oh no. Lo primero que nosotros hacemos The first thing that we do cuando desobedecemos a Dios when we disobey God es intentar ocultar nuestro pecado. is to try to hide our sin. Así como Jonás, Just the way Jonah, yendo a lo más bajo del barco, going to the deepest part of the boat, intentó esconderse de Dios. he was trying to hide from God. Así como Adán y Eva, Just the way Adam and cuando Eve, pecaron contra when Dios, they sinned against God, intentaron cubrirse ellos mismos de they su tried to falta cover themselves con of their sus faults propios vestidos. with their own clothing. Entonces David And so David le dice, no hay problema, says, oh, no problem. vamos a llamar a tu esposo que está trabajando, We're going to call your husband who's working. vamos a darle vacaciones. We're going to give him vacations. El esposo, él se encontraba trabajando en el ejército de And David. his husband was in the army of David. Así que dijo, ¿sabe qué? Tiene vacaciones. And you know what? He said, you know what? Lo You have llaman. vacation. So he calls him Lo emborrachan. and he makes him drunk. Hacen que el tipo vaya a casa para que se acueste con su And esposa. so he makes this man go to his home to Para que, lie with his para wife. que después el bebé que nazca digan, oh, es del esposo. So that when she gets pregnant, they say, oh, this is from the husband. Pero este hombre But this man fue fiel a su llamado was so faithful to his calling, y no se fue a la and casa. he did not go to the house. Entonces David dice, ¿sabe qué? And David said, you know what? Devuélvanlo al campo de batalla. Go take him back to where he was Póngalo al fighting. frente. Put him in the front Y lines. cuando venga el ejército contrario, And when the other army comes, déjenlo solo. leave him alone. Y allí murió. And there he died. Y para completar, And to make the whole thing David complete, dice, David says, Betsabé, ya no hay Bathsheba, problema. it's no problem. Eres una viuda. You are a widow now. Entonces ahora como eres viuda, And so now you're a widow. no hay problema que seas mi There's no esposa. problem that you be my wife.
¿No les parece que David iba de mal en peor y hacia abajo? Don't you think that David was going downhill? Pero cuando hacemos cosas contrarias a Dios, But when we do things that are contrary to God, Dios se opone a nosotros. God opposes himself to us. En este caso no hubo un viento. There was no wind there. En este caso no hubo circunstancias en la vida difíciles In this case, there was no difficult o circumstance puertas que se cerraron. or doors that were closed. En este caso hubo un varón de Dios In this case, there was a man of God que se paró firme who stood firm para confrontar al siervo de to Dios. confront David. Cuando el Señor me mostraba estas cosas, When the Lord showed me these things, decía, Señor, ¿cuántas veces I said, how many times, tú me has Lord, hablado a través de varones de Dios, have you spoken to me through people of God, mujeres de Dios, women of God, y yo no he dado la importancia a eso? and I have not given that any importance? O si me ha olvidado. Or maybe I have forgot. Hablábamos el otro día lo siguiente, I spoke the other day que si nosotros al recibir este mensaje that when we receive this salimos message, de aquí we go out of here en 7 minutos, in 7 minutes. 7 In minutos, 7 minutes, ya no te acuerdas de lo que you escuchaste. don't remember what you heard. Por eso el Señor dice, That's why the Lord says, no seamos oidores, let's not just hear. seamos hacedores. Let's do. Porque la única forma que podemos recordar lo que escuchamos Because the only way we can remember what we hear es practicándolo, is practicing es it, viviéndolo. is living it. ¿Cuántos vientos se han opuesto en tu vida? How many winds have been opposing your life? Y tú tercamente has estado luchando contra Dios, And you hard-headedly have been fighting with the Lord contra la voluntad de Dios. against the will of God. No, pastor, yo estoy peleando por la bendición de Dios. No, Pastor, I'm fighting for the blessing of the Un Lord. momento, One moment. no confundas la bendición de Dios Don't confuse the blessing of the con Lord tu propia bendición, with your own blessing, con tu propio capricho, with your own things, con tu propia necedad. with your own hard-headedness. Hay un silencio en esta tarde. There's a silence in this afternoon Porque mira lo siguiente. because look at the following. Así como el viento se opone, Just the way the wind opposes Dios itself, quiere que reconozcamos algo. God wants us to recognize En something nuestras vidas, in our lives. Dios sabe qué es lo mejor, God knows what's the best thing más de lo que nosotros creemos que sabemos. more than we think we know. En nuestras vidas, In our lives, Dios sabe mejor God knows better qué es lo que nos conviene. what is better for us. Señor, pero ¿por qué no me casé con este hombre? Oh Lord, why didn't I get married with this man? ¿Por qué no me casé con esta Why mujer? didn't I get married with this woman? ¿Por qué no hice este negocio? Why didn't I do this business? ¿O por qué esto no resultó? Why didn't this ¿Por result? qué me echaron del trabajo? Why did they fire me from ¿Por qué this está pasando job? aquellas cosas? Why did I do this? Dios sabe mejor qué es lo que te conviene. God knows better what is better for you. Y solamente el Señor está esperando a que confiemos, And only the Lord is just waiting for us to trust Him, que descansemos en Él, that we rest in Him, que le creamos. that we believe. No dice la palabra, encomienda al Señor tu camino, The word says, give your life, confía your en path to Él God and confide in Him, y Él se encarga de todo. and He will take care of everything. Ahora bien, And so aparece entonces otra circunstancia. there's another circumstance that comes up. Vamos ahora al versículo 7, por So favor. let's go to verse 7 now.
Porque en el versículo 7 comienza a revelarse otro aspecto que sucede cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios. Because in verse 7, we see something else that is done when we are in disobedience with God. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros: Then the sailors said to each other, vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. come, let us cast lots to find out who is responsible for this calamity. Así lo hicieron y la suerte cayó en Jonás. They cast lots, and the lot fell on Jonah. Y lo hemos hablado también antes. And we've spoken about it before. No es un secreto It's not a secret que toda causa that all cause tiene consecuencias. has consequences. Toda consecuencia All consequence tiene una causa. has a cause. ¿Qué significa esto? What does that mean? Estos hombres que no tenían temor de Dios These men that had no fear of the Lord, se dieron cuenta que esta tormenta no era normal. they realized that this storm was not normal. Es increíble. Tenían más discernimiento que el mismo siervo de It's Dios. incredible. They had more discernment than Jonah had. Esta tormenta no era normal. This storm was not normal. Esto no. Yo pienso que ellos en ese momento aplicaron el sentido común. I think that they applied common sense at that time. A veces nosotros no aplicamos el sentido común. Maybe sometimes we don't have common sense. Espiritualizamos todo We spiritualize como si everything fuera Dios, because we think it's God, pero ellos se dieron cuenta, esto no es normal. but they realized that it was not Aquí hay un normal. culpable. There's someone who is at fault here. Esta tormenta This storm tiene una causa. has a cause. No es normal. It's not normal. Alguien la está produciendo Someone is producing it, y se encuentra en este barco. and he's in the ship. ¿Cuántas veces nosotros hemos provocado tormentas en nuestras vidas? How many times have we brought on storms in our lives? ¿Cuántas veces nosotros hemos provocado nuestros propios problemas? How many times have we brought on our own problems? Dios se opone, God is opposing, pero Él se opone como una reacción a una desobediencia. but he's opposing himself as a reaction to a disobedience. Dios mueve las He circunstancias moves the circumstances porque una causa lo provocó. because a cause made it happen. ¿Quién es el culpable? Who is at fault? A veces le echamos tanto la culpa o a Dios We either give the fault to God o al diablo or the devil de nuestras tormentas. of our torments. A veces resultamos reprendiendo al diablo y sus demonios Sometimes we rebuke the devil and the demons, y solamente es una excusa para no aceptar que el problema es nuestro. and it's only an excuse so we cannot accept that the problem Yo is soy el ours. culpable. I am the one that is at fault. Así que el Señor aún usa a estos hombres So the Lord is using these men para que vayan y encuentren la raíz del problema. so they can find the root of the problem. Vayan y encuentren qué provocó esta They can tormenta. find who is the cause of this storm. Alguien necesita ser confrontado. Someone needs to be confronted. Alguien necesita aceptar sus errores. Someone needs to accept the errors. Alguien necesita que entender que se ha equivocado. Someone needs to know that they are wrong. Alguien necesita aceptar que ha pecado. Someone needs to accept that they have sinned. Alguien necesita aceptar Someone needs to accept que por sus causas that because of their cause, hay consecuencias. there are consequences. Yo le pido al Señor, I ask the Lord, Señor, ayúdame Lord, help me para no ser tan necio, so not to be so hard-headed, tan terco, stubborn, so stubborn, porque entre más terco soy, because the more stubborn I am, entre más duro soy, the harder my heart is, menos escucho su the voz less I would hear his y voice, la tormenta es más and the fuerte, torment is much stronger. stronger. Recuerden lo siguiente, Remember this. les dije 3 niveles para descender.
I told you about 3 levels to El descend. primero es bajar a Jope. The first one is going down to Joppa. El segundo es estando en el barco, The second one is being in the bajar a lo ship, más profundo del to barco. going deep down into the ship. Y el tercero And es, the third one is, el próximo domingo se lo digo, next Sunday I'll tell you, porque quiero todavía completar algunas cosas. because I still want to talk about a few things. Porque para poder llegar al tercero, Because to be able to go down to the Dios third, ha estado insistiendo con Jonás. God has been assisting to Jonah. Dios ha estado trabajando el corazón de Jonás. God has been working on the heart of Jonah. Dios ha estado confrontando a Jonás. God has been confronting Jonah. Dios quiere llevar a Jonás a una posición God wants to take Jonah to a donde position él pueda aceptar la voluntad de where Dios he en su can vida. accept the will of God in his life. Quiero decirte lo siguiente. I want to tell you this. No te voy a decir el tercer nivel todavía, Don't go to the third level pero yet, te anticipo esto. but I want to tell you this. Si el Señor te permite llegar al tercer nivel, If the Lord permits you to go to the third es level, la última oportunidad para que recapacites, it's the last time that para He's que giving you vuelvas al Señor, to come back to the Lord, para que busques al Señor. to look for the Lord. Entonces la pregunta hoy sería, And so the question today would be, ¿tienes alguna tormenta en tu vida? do you have a torment in your life? ¿Cuántas de ellas tú mismo la has provocado? How many of them have you provoked? Les compartía esta mañana a los hermanos lo siguiente, I had shared this morning for the brothers and que sisters. una de las cosas que me gusta de la palabra en la creación One of the things that I like in the word of creation es que el Señor creó a Adán y a Eva Is that- en el sexto día. is that the Lord created Adam and Eve on the 6th day. En el sexto. On the 6th day. Después del sexto sigue el séptimo día. And after the 6th day is the 7th day. Y dice la palabra que en el séptimo día que hizo Dios, And the word says, what did he say in the 7th day? Dios He did. descansó. He rested. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, Because when God created Adam and Eve, no los creó para que estuvieran en tormenta. he did not create them so that they would be tormented. Los creó para que su primer día de vida He created them so that their first day of life fuera en el descanso de will Dios. be in the rest of the Lord. Yo les he insistido a ustedes mucho, I have insisted much to you. no permitan que nada ni nadie Don't permit anyone or anything les quite su sueño take away your sleep ni su paz. and your peace. Jesús lo dijo antes de irse. Jesus said it before he left. Mi paz les dejo, I give you my peace. mi paz les I doy, give you my peace. y la paz que yo le doy And the peace that I give you no es como la que el mundo da. is not the way the world gives it to you. Y creo que el Señor quiere que nosotros confrontemos la causa de las tormentas de nuestras vidas And I think the Lord wants us to confront the cause of our torments, para poder encontrar su paz. to be able to find his peace. Porque lo siguiente que aparece allí, lo vamos a mirar en el versículo 8, Because the following thing in verse 8 es que después de que confrontan allí a Jonás, is after they confront Jonah. dice el versículo 8, Verse 8 says, entonces le preguntaron, so they asked him, dinos ahora, tell us, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? who is responsible for making all this trouble for ¿A us? qué te dedicas? What do you do? ¿De dónde vienes? Where do you come from? ¿Cuál es tu país? What is your ¿A country? qué pueblo te perteneces? From what people are you? ¿Cuál es la talla de tu camisa? What is the size of your shirt? Porque parece que la que tienes te queda grande. Because it seems like the one you have is big on you. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, When we don't do the will of God, cuando estamos haciendo nuestra voluntad, when we are doing our own will, cuando nos alejamos del propósito de when we Dios, go away from the purpose of God, hay más preguntas que respuestas en la there are vida. more questions than responses in life. ¿Y ahora qué voy a hacer? And what am I going to do now? ¿Qué va a pasar mañana? What's going to happen tomorrow? Oh, Oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? and who is going to defend us? Hay más preguntas There's more questions que respuestas.
than answers. Y hay una pregunta que siempre que la escucho toca mi corazón. And there's a question that every time I hear it, it touches my heart. La pregunta que alguien que ha caminado años con el Señor, The question that someone who has walked many que years with the conoce Lord, del Señor, that knows the Lord, todavía se sigue preguntando: keeps questioning, Señor, Lord, ¿para qué me pusiste aquí en la tierra? what did you put me on this earth for? Nuestra vida es mucho más Our life is something much more que nacer, than being born, que crecer, growing up, que reproducirse, reproducing, que escribir un libro writing a book, y morirse. and dying. Me duele ver personas caminando en círculos en su vida, It hurts me when I see people walking around in circles in their life con más preguntas que with respuestas. more questions than responses. Así como Israel por 40 años caminó en el desierto, Just the way Israel walked for 40 years in the cuando el desert, Señor hace tiempo atrás when the Lord many years ago ha estado hablando has been speaking qué Él quiere hacer con tu vida. what He wants to do with your life. Pónganse de pie un momento. Please stand up. Cuando Dios When God mueve las circunstancias, moves circumstances, Él está esperando que tú y yo miremos si nosotros somos responsables de esas circunstancias. He's waiting for you and I to see if we are responsible for those Si circumstances. somos la causa de esas circunstancias. If we are the cause of those circumstances. Si nosotros somos la causa, If we are the cause, nosotros tenemos las respuestas. we have the answers. Lo primero es arrepentirnos, The first thing is to repent, cambiar change, y caminar hacia Dios. and walking to God. Siempre que nosotros somos culpables de nuestras tormentas, Every time that we are the reason, the we are the cause. reason for the cause of our torments. Cuando las tormentas vienen, When the storms come, siempre encontraremos respuestas. we will always find answers. ¿Quién es el culpable? Who is the one that is the Yo. cause? Me. ¿Qué debo hacer? What should I Y do? el Señor nos muestra el camino. The Lord shows us the way. Pero hay tormentas But there are storms que quizás no las producimos nosotros. that maybe we don't produce them. Hay tormentas There are storms que se producen en un mundo malo that are produced in a bad world porque estamos en un mundo malo. because you are in a bad world. Y van a aparecer preguntas. And there's going to be questions. Pero quiero decir también esto. But I want to say A esas preguntas, to those questions, algunas Dios las va a responder, some of them God is going to answer, pero otras no. but others not. Porque es un privilegio del rey Because it is a privilege of the king esconder un secreto. to not tell us a secret. Así que Él nos puede dar respuestas So he can give us responses, o no nos va a dar or respuestas. maybe he's not going to. Pero lo importante es esto. But the important thing is, Él quiere que confiemos en he Él wants us to trust in him 100%, 100%, porque Él sabe mejor que because nosotros he knows more than us lo que nos conviene. what is better for us. Por eso Pablo nos enseña, That's why Paul says, demos gracias a Dios en todo, let's give God thanks in everything, porque esa es la voluntad de Dios para con because nosotros that is the will of God for en us Cristo Jesús, Señor in nuestro. Jesus Christ our Lord. Cierra un momento los ojos. Close your eyes one moment. Quizás alguien en este momento nos ve también. Maybe someone is watching us right now. Hay tormentas. There are storms. ¿Cuáles tú hoy reconoces que has provocado? Which ones do you recognize that you have provoked? ¿Y cuántas hoy tienes que venir ante el Señor y decir perdóname? And how many of them have to come to the Lord and say, forgive me?
Y si hay tormentas que no fueron causadas por ti, And if there are storms that were not caused by you, pero son causadas porque estamos en un mundo malo, but are caused because you are in a bad world, ¿cuánto estamos confiando en que el Señor está con nosotros? how much are we trusting that the Lord is with us? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Because without faith, we cannot make the Lord happy. We cannot Allí con please los Him. ojos cerrados, There with our eyes closed, ¿qué tal si decimos, Señor, examíname let's say, Lord, examine me, y quiero confiar más en ti? and I want to trust more in you. Y quizás mientras estamos aquí orando y pueden levantar sus manos, Maybe while we're praying and we can lift up our hands, quizás también hay alguien que nunca ha invitado a Jesús al corazón, maybe there's someone that has never invited the Lord to their pero life, hoy lo quiere hacer. and you want to do it today. Yo quiero guiarte en esa I oración. want to guide you in that prayer. Repite conmigo esa oración. Repeat with me this prayer. Padre, Father, vengo delante de ti I come to you a pedirte perdón. to ask you for forgiveness. Soy pecador. I am a sinner. Perdóname. Forgive me. Límpiame. Clean me. Te ofrezco mi corazón. I offer you my heart. Entra en él. Come into my heart. Sé el Señor de mi vida. Be the Lord of my life. Quiero conocerte, I want to know you, servirte, serve you, amarte love you todos los días de mi all vida. of the days of my life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Si has orado esta oración, If you have prayed this prayer, llama a la oficina call the office 718 274 718-274-9256. 9256. Alguien te va a responder Someone's going to answer para ayudarte en el siguiente paso en tu to vida. help you in the other Y los step que in your estamos life. aquí un momento también, And those that are con here, sus manos arriba, ¿qué tal si adoramos un momento let's más al lift up our Señor? hands and worship the Lord. Y nos humillamos en su We presencia. humble ourselves in His presence. Lo necesitamos. We need it. Lo necesitamos. We need it. Lo necesitamos. We need it. Oh, mi Dios. Hay muchas maneras de estar conectados. Encuéntranos en YouTube como ECC Multimedia, en Facebook como Emmanuel Charismatic Church y síguenos en Instagram ECCNY y nuestro sitio web emmanuelcc.us. Mantente conectado.